ser numerosas, tienen que ser reiteradas, o sea, numerosas de distintos tipos, tienen que ser muchas las cosas que funcionan mal, muchas cosas que no coinciden las teorías con la observación, tiene que darse muchas veces. Hay fenómenos que la parapsicología los llama fenómenos paranormales, desde el punto de vista de la teología son milagros que no tienen explicación desde el paradigma de la ciencia. Son cosas que no encuentran explicación. Los científicos dicen, hasta acá llegamos. Desde nuestras teorías no podemos explicarlo, ¿no? Son fenómenos que exceden, ¿no?, las leyes del paradigma. Pero los milagros, lo que desde el punto de vista religioso, teológico, se llama milagro, no ocurren todos los días. Si ocurrieran todos los días, el paradigma se cae al otro día. Pero como estos milagros ocurren una vez cada tanto, no le afecta al paradigma. El paradigma tiene que tener anomalías numerosas y reiteradas. Y aparte, las anomalías tienen que ser graves. ¿Cuándo son graves? Vamos a ver acá. Vamos a anotar acá lo que estamos diciendo, ¿no? La crisis sobreviene cuando hay anomalías numerosas y reiteradas y aparte graves. Pero ¿cuándo son graves? Son graves cuando son profundas, resistentes e importantes socialmente. Ahora vemos esto. Entonces, repetimos. Si las anomalías pueden ser resueltas con los recursos del paradigma, el paradigma sigue gozando de buena salud. No hay refutación de las teorías del paradigma como dice Popper. Popper dice, no coincide teoría con observación, cae la teoría. No, Kuhn dice no. Kuhn dice que lo que hacen los científicos es tratar de reconciliar teoría con observación. Si lo logran, el paradigma sigue gozando de buena salud. Si las anomalías se vuelven numerosas, reiteradas y graves, ¿no?, se genera la crisis del paradigma. ¿Cuándo son graves? Cuando son profundas, cuando socavan los cimientos del paradigma, cuando afectan una teoría fundamental. Si a un edificio le quitan las columnas, el edificio se viene abajo. Si lo que cae es una teoría fundamental del paradigma, entonces viene la crisis. Cuando son resistentes, cuando resisten estos intentos de parche, de reconciliación de teoría con observación, hay anomalías que se resisten a ser resueltas dentro del paradigma. Entonces esas son anomalías resistentes. Y cuando son importantes desde el punto de vista social, cuando afectan intereses económicos, intereses militares, intereses de todo tipo, entonces si eso no se resuelve, ¿no?, la sociedad reclama que se resuelva. Y en la medida en que no se resuelve, eso va a contribuir a que el paradigma entre en crisis cada vez más. Y ahora sí, en esta etapa de crisis, va a aparecer un grupo de científicos renovadores, por lo general son los más jóvenes, que van a proponer nuevas teorías, nuevos métodos, nuevos principios, nuevo instrumental técnico, lo que Kuhn va a llamar un paradigma alternativo. Entonces, en esta etapa se va a dar un enfrentamiento entre los partidarios del viejo paradigma y del nuevo paradigma. En la medida en que el nuevo paradigma funcione mejor y resuelva las anomalías que el viejo paradigma no podía resolver, la comunidad científica se va volcando al nuevo paradigma. Si el nuevo paradigma es aceptado plenamente, se produce una revolución científica, un cambio de paradigma, y pasamos a una nueva etapa normal. Ahora, vos me preguntabas, lo que me preguntabas vos, Kuhn dice, un nuevo paradigma no se construye sobre la base del anterior, dice Kuhn textual.
sino que adopta un rumbo totalmente nuevo. Un nuevo paradigma no se construye sobre la base del anterior, adopta un rumbo totalmente nuevo. Es la metáfora del edificio que se lo dinamita. Cayó el viejo edificio, cayeron esas teorías, cayeron las columnas. El nuevo edificio va a tener que ser construido con nuevas columnas, nuevo conocimiento que va a representar una nueva realidad. Entonces vamos a ir entrando en la etapa de ciencia normal. La nueva etapa de ciencia normal, un nuevo paradigma. Pero perdón, ¿qué dijo eso? A ver, ¿me volvés a hacer la consulta? Vamos a... El nuevo revolucionario se cuestiona los supuestos mientras se van organizando los supuestos. Claro, se cuestionan los supuestos, las teorías fundamentales del paradigma anterior. Se cuestiona totalmente. No es que se utilizan las mismas teorías fundamentales y se construye un nuevo paradigma. No, el nuevo paradigma tiene supuestos totalmente nuevos. Es una nueva realidad. Se ve el mundo de manera totalmente distinta. Y con respecto a lo que me preguntaban acá, no se trata de que el viejo paradigma es falso y el nuevo paradigma es verdadero, que las teorías del viejo paradigma sean falsas y las del nuevo verdadero. No, Kuhn dice, los paradigmas son inconmensurables, no pueden compararse, no hay verdad ni falsedad. El nuevo paradigma responde mejor al nuevo momento y el viejo paradigma respondía mejor al viejo momento. No se trata de que aquellas teorías eran falsas. La medicina de Hipócrates y Galeno tenía razón de ser en la antigua Grecia. Esa medicina hoy no sirve y no significa, según Kuhn, que esas teorías sean falsas. No, hoy no tienen vigencia porque ha cambiado la sociedad, han cambiado las preguntas que la sociedad le hace a la comunidad científica. Si no cambiaron las respuestas, el paradigma se volvió obsoleto y entonces surgió un nuevo paradigma. Entonces no son verdaderos ni falsos, sino que tienen vigencia. No, lo único, perdió vigencia, tiene vigencia el nuevo. Lo único que podemos decir, dice Kuhn, es que el nuevo paradigma resuelve mejor las anomalías que el otro ha dejado de resolver. Pero no se trata de que estemos más cerca de la verdad. No hay aproximación a la verdad. Para Popper, cuando se refuta una teoría y se adopta una teoría nueva, estamos más cerca de la verdad. Popper dice, la verdad es inalcanzable. Esto lo dice Popper. La verdad es inalcanzable, pero si refutamos una teoría y postulamos una mejor, vamos a estar más cerca de la verdad. Para Kuhn, cuando cae un paradigma y se construye un nuevo paradigma, no estamos más cerca de la verdad. Acá no hay ni verdad ni falsedad. Los paradigmas son inconmensurables, no pueden ser comparados. ¿Y saben por qué no puede ser comparado? Porque no hay base empírica neutral, dice. No hay base empírica neutral. La base empírica depende del paradigma. Lo que se ve depende del paradigma. No se ve la realidad tal cual es. La comunidad científica no puede ver la realidad tal cual es. Solamente un ser superior, un ser omnisciente puede ver la realidad tal cual es. La comunidad científica ve la realidad desde su propio paradigma. Por eso no hay neutralidad, no hay base empírica neutral. Al no haber base empírica neutral, no puede haber argumentos lógicos de refutación o de confirmación de las teorías. Kuhn dice, contrariamente a lo que dicen Popper y Hempel, que las teorías no se refutan por modus tollens, ni se confirman por falacia de afirmar el consecuente. No puede haber razonamientos lógicos de refutación y de confirmación, porque no hay base empírica neutral. Lo que se ve depende del paradigma. Si lo que se ve no es neutral, si lo que se ve depende del paradigma, no se puede aplicar la lógica de la refutación y de la confirmación que proponen Popper y Hempel. Entonces son inconmensurables. Los paradigmas son inconmensurables, no son ni verdaderos ni falsos. No hay refutación ni confirmación de las teorías de los paradigmas, porque no hay base empírica neutral, por eso no hay argumentos lógicos que puedan ser aplicados. Lo único que Kuhn dice que podemos llegar a decir es que el nuevo paradigma
resuelve las anomalías que el viejo paradigma no pudo resolver. Pero hay que tener en cuenta que la sociedad cambió, que la historia continuó, que la sociedad cambió y que es cuando se constituyó este paradigma, tal vez no se pensó en esas anomalías. Pongamos el ejemplo. No se puede acusar a la medicina de la antigua Grecia, de Hipócrates y Galeno, de que no sirva para curar las enfermedades producidas por la contaminación ambiental, porque en aquel entonces no había contaminación ambiental. No era un problema de aquella sociedad. La contaminación ambiental es un problema de la sociedad moderna y contemporánea. Entonces las anomalías surgieron mucho después de que se constituyó aquel paradigma. El nuevo paradigma puede estar en mejores condiciones de resolver aquellas anomalías, pero eso no significa que estas teorías sean verdaderas y aquellas sean falsas. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? Sí. ¿Se podría volver después de la crisis a la etapa de presciencia? No, Kuhn dice que no, que a la etapa de presciencia no se vuelve, que se vuelve a la etapa de ciencia normal, porque siempre hay dos paradigmas en pugna, dice. Acá en cambio hay distintas escuelas, no hay ningún paradigma todavía. Eso lo dice Kuhn. En la parte de Kuhn llama ciencia extraordinaria, la parte científica. Ciencia ordinaria es la ciencia normal. No, ciencia extraordinaria. Extraordinaria es el periodo de revolución. Sí. Preguntas, ya sea de Kuhn o de otro tema que todavía no hemos visto. ¿Qué pregunta puede llevar Friedrich con respecto a un hallazgo como lo que dijo? Mira, Kuhn hasta ahora se lo tomó con un multiple choice y muchas veces se lo tomó en comparación con Popper, ¿no? Muchas veces decía cuál de las siguientes afirmaciones pertenece a Kuhn y cuál pertenece a Popper, y había afirmaciones de los dos y había que poner una K o una P, o a veces te preguntaba por una sola cuál o cuáles pertenecen a Kuhn y había mezclado con Popper, ¿viste? Así se tomó hasta ahora este tema, ¿viste? Nunca se tomó como tema a responder alguna pregunta, no, sino con multiple choice se tomó esto siempre. Sí. Lo que yo entendí del punto 7.4, la ruptura de la misma funcionación en la ciencia y la historia de la ciencia. No, es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto. Si me decís a lo mejor alguna frase en particular, pero es lo que hemos visto, ¿no? O sea, rompe con el racionalismo porque Popper y Hempel identifican racionalidad con lógica. O sea, Kuhn no utiliza la lógica para refutar y confirmar hipótesis y por eso fue acusado de irracionalista, por no usar la lógica, pero eso no significa que sea irracionalismo. Él rompe con la racionalidad entendida como uso de la lógica y entonces acentúa los factores históricos, el consenso de la comunidad científica. Sí. ¿Qué se toma respecto a la Lakatos en el examen? Bueno, hay tres cositas de Lakatos que tienen que saber. ¿Quieren verlo? A Lakatos. Igual Está bien, Lakatos es. Yo digo Lakatos, pero es Lakatos. Sí. Lo pronunciaste bien vos. No, yo, sí. Sí. Cuando habla de Lakatos, también habla de Popper, o sea, ¿los dos van a pensar lo mismo? No. Lakatos se separa de Popper, porque Lakatos leyó a Kuhn. Lakatos era partidario de Popper, era falsacionista, pero leyó a Kuhn y se dio cuenta del papel que tiene la historia y la sociedad en la epistemología, la filosofía de la ciencia. Entonces se separa de Popper, no está de acuerdo con el falsacionismo de Popper, pero tampoco está plenamente con Kuhn, porque Kuhn plantea no usar la lógica en absoluto dentro de los estudios epistemológicos. Y Lakatos dice que hay un aspecto en donde la lógica puede ser usada, que ahora lo vamos a ver. Pero tiene más de Kuhn que de Popper. O
sea, tiene más influencia histórica que de su escuela de procedencia. O sea, influyó mucho más Kuhn en Lakatos que la influencia de origen que tenía con Popper. Lo de Popper cuando dice que cambia que empieza a poner como una medida para la corroboración, eso es Mira, nunca fue tomado, pero si querés lo vemos. Yo lo explico ahora, te lo explico ahora, se los explico ahora. Hay dos momentos en Popper. Nunca lo tomaron, hasta ahora tomaron a Popper en general, pero el primer Popper y el segundo Popper. El primer Popper de los años 30 y el segundo Popper de los años 60. ¿No? Lo que se llama el Popper. Después vemos Lakatos. El Popper monoteórico y el Popper multiteórico. Ya les digo, esto nunca fue tomado, pero yo, como les dije, no quiero ser el pavo inductivista, ¿no? Nada quita que pueda ser tomado. Para el primer Popper, si una consecuencia observacional es desfavorable, ¿no? De la hipótesis se desprenden consecuencias observacionales. No se da la consecuencia observacional, por lo tanto queda refutada la hipótesis. Esto se llamó falsacionismo ingenuo, ¿no? Así como Popper calificó de inductivismo ingenuo al inductivismo del siglo XIX, él fue calificado como falsacionista ingenuo, el Popper de 1930, el Popper joven, ¿no? Diciendo que los científicos no hacen esto, ¿no? Por el hecho de que no se dé la consecuencia observacional, la hipótesis no queda refutada, que no hay un solo caso en la historia en que se haya hecho esto, le critican a Popper. Y es verdad, no hacen esto los científicos. ¿Qué es lo que Popper dice, perdón? Que si no coincide la consecuencia observacional esperada, la hipótesis queda refutada, ¿no? Un solo caso en que no coincida la consecuencia observacional, hay que descartar la hipótesis y reemplazarla por una mejor. Esto en la realidad, en la práctica científica, no ocurre. Entonces Popper revisa su posición y dice, el Popper ya multiteórico de los años 60, dice que en realidad, para que haya una refutación definitiva, tiene que haber a la vez una corroboración de una hipótesis rival. A ver, tenemos dos hipótesis, H1 y tenemos H2. De H1 se desprende O1. De H2 se desprende O2. Pero ¿qué pasa? O1 es la negación de O2 y O2 es la negación de O1. O sea, estas hipótesis H1 y H2 son rivales porque tienen consecuencias observacionales incompatibles entre sí. Si se da una consecuencia observacional, no se da la otra consecuencia observacional. Porque las consecuencias observacionales, una es la negación de la otra. Entonces, estas hipótesis son hipótesis rivales porque tienen consecuencias observacionales incompatibles entre sí, ¿no? Se da una, no se da la otra. Se da la otra, no se da la otra. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si se refuta O1, si no se cumple O1, queda refutada H1. Y al quedar refutada H1, se tiene que cumplir O2 y entonces se corrobora H2. Entonces el segundo Popper, el Popper multiteórico, dice que para que haya refutación definitiva, tiene que haber a la vez una corroboración de una hipótesis rival. ¿Qué son hipótesis rivales? Hipótesis que tienen consecuencias observacionales incompatibles entre sí.
Al ser las consecuencias observacionales incompatibles entre sí, si se refutó esta, necesariamente se corrobora esta. En cambio, el primer Popper decía que con que ocurriera esto ya la hipótesis estaba refutada. Bueno, esta es la diferencia entre el primer Popper y el segundo Popper. Hasta ahora nunca se tomó, pero es esto lo que vos preguntabas. Vamos a Lakatos, que es lo que me preguntaba una chica por ahí. Eso decía antes lo de Lakatos. Lo de cómo dijiste que antes usaba la lógica en el Popper. Y vos dijiste que uno usa la lógica. No. ¿Qué sería? ¿El inductivista? No, usa Usa el paradigma. O sea, no usa la noción de consenso, paradigma, la historia y la sociedad. Nada. No utiliza la lógica porque no hay base empírica neutral. Lo que se ve depende del paradigma. Entonces, al no haber una base empírica neutral, no se puede refutar ni confirmar. Porque O no es neutral. O sea que usa paradigma. Sí, la noción de paradigma y consenso. Vos me habías mandado una... Sí. ¿Recibiste Sí. la contestación? Sí, muchas gracias. Está bien. Después, en todo caso, te comento. Yo lo recibí un mes después, la carta. Sí, Sí. gracias. Bueno, entonces vamos a Lakatos. Bueno, hay autores, no así el autor del libro. El autor del libro sigue la denominación de Klimovsky. Klimovsky dice que, el epistemólogo argentino Gregorio Klimovsky dice que Lakatos es falsacionista sofisticado, es decir, se desprende de la escuela falsacionista de Popper y plantea un nuevo falsacionismo. Hay autores como Chalmers, un autor que les mencioné hace 2 clases, que dicen que tanto Kuhn como Lakatos son estructuralistas. ¿Por qué este autor Chalmers dice que tanto Kuhn como Lakatos son estructuralistas? Porque dice que paradigma y programa de investigación son estructuras. O sea, son estructuras contenedoras de teorías. Nosotros recién vimos, ¿no?, un paradigma, un marco conceptual, y adentro están las teorías. Las teorías para Kuhn, esto Kuhn, ¿no? A ver, para que un poco la pregunta que me hiciste vos. Popper dice que si una hipótesis, ¿no? Esto es lo que dice Popper. Una hipótesis tiene consecuencias observacionales que no se dan, por lo tanto, se refuta la hipótesis. Kuhn dice, esto no puede ocurrir, dice, porque las teorías no están sueltas. Las teorías están dentro de una estructura contenedora llamada paradigma. Y si se refuta una teoría, se produce un efecto dominó. Empiezan a caer todas las teorías del paradigma. Dice, ¿vieron como una media de nylon, ¿no? Una media de mujer, que si se corre un punto se empiezan a correr todos? Bueno, pasaría algo así acá. Esto es un tejido, ¿no? Refutamos una teoría y empieza a rasgarse todo, caen todos. Se viene abajo el paradigma. Y entonces los científicos se quedan sin estructura teórica con qué trabajar. Entonces dice, esto no puede ocurrir, porque si refutamos una teoría, caen todas. Se viene abajo el paradigma. El paradigma es una estructura. Por eso es que este autor Chalmers dice, Kuhn es estructuralista. Y Lakatos dice, es estructuralista también, porque Lakatos habla de otra estructura contenedora de teorías, a la que llama programa, ¿no? Programa de investigación. Programa de investigación. Kuhn habla de paradigma como estructura contenedora de teorías. Las teorías están dentro del paradigma para Kuhn. Para Lakatos están dentro de los programas de investigación. Ahora, a diferencia de Kuhn, el programa de investigación tiene 2 zonas bien diferenciadas. Tiene un núcleo duro central. Esto es para Lakatos, ¿no? Para Lakatos, estamos con Lakatos, ¿no? Lakatos en realidad es. Programa núcleo duro central, y acá
en el núcleo duro central están las teorías fundamentales del programa. Las teorías fundamentales del programa, las columnas que sostienen el edificio dentro del núcleo duro central. Y luego tienen un cinturón protector. En el cinturón protector hay hipótesis auxiliares y enunciados observacionales. Hipótesis auxiliares y enunciados observacionales. El programa de investigación de Lakatos tiene dos zonas bien diferenciadas. Un núcleo duro central. Dentro de ese núcleo duro central están las teorías fundamentales del programa, las columnas del edificio. Y en el cinturón protector hay hipótesis auxiliares y enunciados observacionales. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Por qué estas dos zonas son bien diferenciadas? Condiciones observacionales. ¿Cómo? Enunciados observacionales. O siempre simboliza enunciados observacionales. HA, hipótesis auxiliares. Teoría. ¿Qué diferencia? Acá las teorías fundamentales en el núcleo duro ¿Qué central. diferencia hay entre teoría y hipótesis? ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay entre teoría e hipótesis? Teoría es un conjunto de hipótesis. ¿Te acordás? Teorías, las hipótesis, un conjunto de enunciados. Una pregunta. Sí. Entonces, si juntamos todos los sistemas que están planteando los científicos, decidimos un sistema complejo. A ver, no te entendí. Se junta todo, la teoría de cada uno, de Popper, de Kuhn. Si uno quiere aplicar todo junto, a un modelo de cierta forma. No, es un modelo contradictorio porque se contradicen entre sí. Sí. O sea, Popper y Hempel, si bien tienen diferencia, vos podés armar algo homogéneo. Pero después Kuhn y Lakatos están criticando a Popper y Hempel, ¿no? Podés tener un pantallazo general de todas las teorías a lo largo de la historia de la epistemología del siglo XX. Pero digo que si uno como científico quiere utilizar los sistemas... No, te volvés loco. En nuestra cátedra tuvimos gente que se dedicaba a la investigación científica y cuando veían estas cosas decían, nosotros no hacemos esto, ni lo que dice Popper, ni lo que dice Hempel, ni lo que dice Kuhn, nosotros trabajamos. Ellos después sobre lo que hacemos nosotros reflexionan, pero nosotros no seguimos las directivas de lo que dicen ellos. Me decía un compañero que era doctor en física, trabajaba en el IAFE. Tiene su propia forma de... Claro, sí. Son ellos que reflexionan sobre el trabajo de los científicos. Bueno, vamos a ver acá. Según Lakatos, estas teorías del núcleo duro central no se tocan. Son irrefutables, pero no son irrefutables en sí mismas porque sean tautológicas, ¿no? Como diría Popper, no. No se pueden refutar por decisión epistemológica de quienes han diseñado el programa. Son las teorías fundamentales del programa. Son las columnas del edificio. Si a un edificio le tambalean las columnas, el edificio se viene abajo. Entonces estas teorías